Começou, então. Olá, Lilian. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui no nosso Só um encontro do minutinho, por Confronto. favor, Lilian. Espera só um Não, pouquinho. Às vezes tem um delay. Começou, agora sim. Por pronto. favor. Saúdo a todos, boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse encontro do Confrontarte. Nossos eventos acontecem às quintas-feiras, às 18 horas, e esse evento tem o propósito de unir o direito e a arte, sempre buscando expressões artísticas na América Latina, no Brasil, e preferencialmente com expositoras mulheres. O nosso encontro de hoje, nós temos duas colegas muito queridas da Colômbia. Temos a professora Liliana Estupinhan Achuri, que é doutora em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas, professora titular da Universidade Livre da Colômbia. E temos a professora Ana Patrícia Pabon Mantilha, doutora em Direito, professora titular da Universidade Autônoma de Bucaramanga, na Colômbia. Todas duas vão falar conosco hoje sobre esse tema, erotismo, poesia e feminismo em La Pluma de Carmen Cecília Soares Mantilha. Mantendo a nossa tradição, vou dar a palavra agora às minhas amigas, Silvana e Daniele, para que elas apresentem também uma fala pequena e depois nós passaremos a ouvir as nossas convidadas dessa noite. Silvana, fique à vontade. Bom, gostaria de agradecer às professoras, doutora Liliana e Ana Patrícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que nós teremos assim momentos muito agradáveis e muito produtivos num tema tão interessante e necessário, que é falar do erotismo na perspectiva da mulher, na perspectiva do feminismo e da mulher. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados por estar com a gente aqui. E agradeço também a professora Lília, a professora Dani, lembrando que é sempre um prazer feiras para encontrar com elas, para a gente falar sobre. Enfim, Lília, muito obrigada, Dani, muito obrigada, as professoras, e já passo a palavra à professora Daniele. Então, boa noite a todas e a todos, né? Um prazer imenso estar aqui novamente nessa quinta-feira. Queria começar agradecendo, como fez a professora Lília e a professora Silvana, as nossas duas palestrantes, a Liliana e a Ana Patrícia. Obrigada por compartilhar conosco hoje. Aqui já é boa noite, aí creio que boa tarde, a gente sempre tem essa pequena diferença de fuso horário, mas a gente agradece imenso a disponibilidade de vocês em vir dividir conosco tanto conhecimento e tanto boas ideias, né? É um bálsamo nas nossas quintas à tarde, noite aqui, né? Então, muito obrigada. Também é um prazer sempre trabalhar com Silvana e Lilian. A gente está criando cada vez um programa, um evento mais forte que eu acho que tem que perdurar com uma das coisas boas que, infelizmente, essa situação de pandemia nos trouxe, né? Mas que isso aqui é um projeto muito bacana que eu acho que tem que ter vida muito longa. Depois disso, eu queria só passar a todos que estão nos assistindo. Hoje é a nossa primeira transmissão no YouTube, né? Não mais só via Webex, então, novamente, estaremos fazendo um período de experiência. Algumas orientações para perguntas e no final para o certificado, tá? Peço que quem queira fazer pergunta, por favor, o faça pelo bate-papo, pelo chat do YouTube, para que a gente possa, no final, eu e a professora Silvana e a professora Lilian, anotar essas perguntas e repassá-las às palestrantes de hoje, tá? Teremos uma parte final do nosso evento para isso. A outra questão é que no final do evento eu deixarei aqui no bate-papo também do YouTube o link para o certificado que estará na página do grupo de pesquisa da UFSC, o GPIC, que são os nossos grupos que organizam esse evento, né? Então, quem quiser o certificado no final, fique atento, ele ficará disponível no bate-papo do evento. Então, professora Lilian, se quiser dar início aos trabalhos, organizar a fala,
toda sua. Ah, só mais uma questão. Eu pediria para que, enquanto uma pessoa fale, todas as outras estejam com os microfones desligados para não dar microfonia ou eco, tá? Lilian, seu microfone está fechado. Por favor, se você puder abrir para iniciar. Perdão, estou eu aqui falando sem estar falando. Então, agradeço às professoras Liliana e a Ana Patrícia por essa oportunidade de estar passando esse tempo conosco. Agradeço também a Silvana e a Dani, que companheiras aqui desse evento, que já vai criando alguma tradição, né, dentro dessa nossa possibilidade nova de trabalho. E eu vou fazer o seguinte, vou começar apresentando a professora Liliana, para que ela apresente o tema dessa noite. A Liliana é uma querida, nós já nos encontramos algumas vezes em algumas cidades, primeiro em Colômbia, em Bogotá, depois em Valência, e temos tido essa oportunidade de alguns encontros em alguns momentos. É uma querida, faz parte da rede de constitucionalistas latino-americanas, e nós temos tido essa possibilidade de aproximação, e eu gostaria agora de ouvir a Liliana para falar sobre esse tema interessantíssimo dessa noite. Liliana, fica à vontade, você tem o tempo para explorar aí a sua fala. Vou fechar meu microfone para não dar microfonia. Gracias. Gracias, muy feliz de estar en este espacio académico de literatura, de derecho, de poesía y de erotismo que vamos a realizar entre Brasil y Colombia. Intentaré hablar despacio, para que pues me puedan entender un poco, para poderme hacer entender y entregar esta reflexión que hemos hecho junto con la profesora Ana Patricia Pavón. Estamos las dos profesoras colombianas en dos ciudades diferentes. Yo estoy en la fría Bogotá en este momento. Ella está en una ciudad bellísima, Bucaramanga. Ella tiene formación, filosofía, feminismo, yo en la sociología del derecho, en la historia del derecho constitucional, y desde esa perspectiva intentaremos hacer esa unión en lo que mejor podamos entre literatura, erotismo, feminismo y derecho, que es tratar de cruzar esos cuatro conceptos, estas cuatro categorías en el pensamiento de una mujer que amo muchísimo porque además es una gran amiga, que es la profesora Carmen Cecilia Suárez, de las que ya van a conocer un poco su poesía y un poco su trabajo literario. Me gustaría que me confirmaran en este momento si están viendo una presentación que estoy pasando, ¿sí? Sí, perfecto. Listo, entonces esta charla se llama Erotismo, Poesía y Feminismo en la Pluma, de una mujer que es Carmen Cecilia Suárez Mantilla. Es una mujer colombiana, ella nació en Cartagena, varios años de su vida estuvo en Estados Unidos, por supuesto, muchos años de su vida en Bogotá. Esta imagen que aparece en la mitad es una de sus obras más emblemáticas sobre la cual vamos a hacer referencia durante varios minutos de esta conferencia. La primera pregunta es ¿por qué este encuentro académico? ¿Por qué resultamos en este ciclo de arte? Bueno, porque Lilian con su grupo de Brasil ha creado este maravilloso grupo o este maravilloso encuentro entre arte, derecho y sociedad. Y nosotros debíamos buscar un artista o algo desde el punto de vista creativo, artístico, etcétera, escritora o literata, para poder hacer una lectura, una triangulación entre feminismo, literatura y derecho. En este caso, entre feminismo, erotismo y derecho.
Yo no soy una crítica literaria, ni más faltaba, pero se consume de alguna manera algo de literatura y en especial, en mi caso, que soy una gran amiga de esta mujer maravillosa, Carmen Cecilia Suárez, de esta literata colombiana, Carmen Cecilia Suárez, Mantilla. Como una forma de reivindicación de la pluma femenina y del mundo femenino. Quizás este tipo de esfuerzos y de trabajos que estamos desarrollando lo que pretenden es de alguna manera reivindicar la forma como han estado invisibilizadas las mujeres en la literatura, las mujeres en la escritura, pero en este caso específicamente de nuestra amiga Carmen Cecilia Suárez, estas mujeres que se atrevieron a hablar del cuerpo femenino y presentarlo sin miedos, sin ninguna clase de limitaciones. Aquí traigo a colación la frase de Carmen Ávila, precisamente salió hace poco un artículo donde decía Carmen Ávila, somos la mitad del mundo, se quiera o no. Entonces, ver solamente la escritura de los hombres es una visión muy parcial, no contiene la visión de la humanidad. La literatura no es universal hasta que no se incorpore la literatura de las mujeres. Las escritoras deben muchas veces blanquear o masculinizar su trabajo en pos de la aceptación en los ámbitos académicos. Y ella reitera que considera que uno de los lastres de la literatura femenina es la autocensura, luego de que el ámbito literario determinado por la hegemonía masculina provoca incluso en ocasiones que las autoras duden de su propia voz y de su calidad literaria. Esto pasa en el mundo de la literatura, pero esto también pasa en el mundo del derecho. Aquí voy a traer a colación, porque voy a hablar de una mujer que fue, que encendió el país, y lo encendió desde el punto de vista literario y erótico, a tal punto que uno de los críticos literarios más importantes de este país, que es Isaías Peña Gutiérrez, va a decir, el libro, ese libro que ustedes veían al comienzo de la presentación, un vestido rojo para bailar un bolero, por eso mi compañera Ana hoy está vestida de rojo. Él decía, retomando unas palabras de Jorge Eliezer Pardo, el libro que usted tiene frente a sus ojos seguramente le quemará las manos, le hará pasar salivas. Y miren lo que va a decir él. Qué tan eróticos éramos antes precisamente de que nos castraran con todo el pensamiento colonial y católico. Y traía a colación esto. Tuvimos escultores en la época precolombina que testimoniaron en las costas del Pacífico la presencia de un erotismo que, como en la India, se conjugaba con la presencia de los dioses mayores. Pero el arribo de la cultura occidental cristiana la desangró hasta arrinconarla en la más secreta de las esferas del inconsciente humano, con resultados contradictorios para el individuo y la sociedad misma. Porque el confinamiento de las expresiones eróticas, tanto en la vida familiar como en las artes, solo produjo crímenes, como los relatos por Rodrigo Freile en El Carnero, y un empobrecimiento grande en las artes plásticas y literarias. Entonces, por eso la importancia de esta mujer, aunque vamos a hablar mucho más de ella y mucho más de su obra a continuación. Lo más curioso es que esta mujer, y esa es la parte que voy a intentar cruzar permanentemente, ojalá me pudiera dedicar solamente a su obra, que es magnífica y bellísima, pero la voy a cruzar con el mundo del derecho y con el mundo de las reivindicaciones de lo femenino y de la construcción de lo femenino en Colombia. Entonces, estamos hablando de un país de América. Hola Liliana, ¿nos escucha? Ah, se quedó sin. Eu creio que o sinal deve ter caído, a internet está aparecendo como fraca. Não te ouvimos, não te escuchamos, Liliana. Sexual
y cada 36 horas asesinan a una mujer que había denunciado maltrato de su pareja. Además, cada día violan 50 niñas menores de 16 años. Aquí estoy retomando a nuestra querida feminista francesa que se enamoró de Colombia, Florence Thomas. Lo que quiero decir que ser mujer como en cualquier país de América Latina, no es fácil, pero además ser mujer y tener una pluma como la de Carmen Cecilia Suárez, mucho menos fácil y absolutamente complicado. ¿Quién es esta mujer, Carmen Cecilia Suárez, que hoy inspira este momento que nos encontramos con ustedes? Digamos que voy a intentar decirlo con una frase linda de una autora que la estudió, de una colombianista que de hecho se ganó un premio en Norteamérica por hacer un estudio de todos estos libros que ustedes están viendo ahí en este momento en pantalla. Esta mujer que se llama Luz María Betancur Aduén, esta mujer va a decir, oiga, Carmen Cecilia tiene una escritura y una pluma feminista. Dice, la escritura femenina y feminista de Carmen Cecilia Suárez. Ella dice, ¿cuándo surge? En un momento histórico increíble, ya lo voy a cruzar con otros momentos del país, en un momento en donde empieza a impulsarse el boom de las escritoras en América Latina, en un momento, va a decir ella, en donde hubo cambios notorios en la configuración de los espacios públicos, sociales y culturales. Es una mujer que va a escribir con microcápsulas, ya lo miraremos. Es una mujer que va a escribir poesía, es una mujer que va a escribir cuento, es una mujer que va a impulsar una editorial que se llama La Serpiente Emplumada en Colombia, pero además, si ustedes pueden mirar algunas de sus carátulas, es una mujer que siempre está reivindicando la piel, el cuerpo, la pluma, repito, la pluma de las mujeres. Por sus escritos la conoceréis. Miremos algo de sus escritos. Se atrevió a tratar temas que eran satanizados en el marco, sin duda, de una sociedad patriarcal y con una lógica eminentemente purista. Miren esta, vivió con ella 12 años, esa es Carmen Cecilia, pero solo la comprendió una noche en la que le leyó el tarot. Entonces se separó de ella por incompatibilidad. Sueño. Eres flexible cuando me amas. Esto lo escribe en la década de los 80. Tu miembro se vuelve infinito y nuestros cuerpos se siguen mutuamente en sus convulsiones, en sus descansos y en sus movimientos sinuosos y profundos. Siento cuando penetras con dureza a mi cueva tibia y húmeda y la dulzura de tu piel cuando rozas sus paredes lisas y pegajosas, como cubiertas de lama. Al derramarte lo haces suavemente, semejando un remanso, un arroyo, y luego permaneces quieto, en silencio, abrazándome. Te amo, me amas. Qué bellas son las ansias de los cuerpos y de las bocas que se buscan, que a pesar de la razón, de las promesas y las palabras, vuelven a unirse haciéndonos sentir que ya no somos solos, que el uno siempre se prolonga al otro y que dejar al otro es como cercenarse uno. Quiero desnudarme y acariciar todos tus poros. Me volteo en la cama para buscarte y llamarte de nuevo. Y al no encontrarte, de repente recuerdo que solo existes en mis sueños de anoche. Clic. El amor siempre está presente en los escritos de esta mujer. ¿Qué es lo que hace que haga clic? Siempre al comienzo del amor y a veces de otras cosas no menos importantes, claro está, es el olor, la energía, una cierta ternura en la mirada, el roce de la piel, en la cadencia al caminar, los recuerdos de infancia, el dejo de una voz. Academia, los acartonados, apolillados, rectos, compuestos, pulcros, inquisidores, como corresponde a los guardianes de las normas, de la pureza, del idioma. Esto es muy estudiado precisamente por Luz Marina. A veces un poema, un escrito al estilo Pessoa, son 3 palabras, son 2 frases, máximo 3 frases en donde esta mujer pretende agarrar todo con la pluma. Hablar de la vida es hablar de la muerte, porque a todos nos espera. No sabemos cuándo está agazapada,
sigilosa, en los rincones, que es a la vuelta de la esquina, al lado de la cama. Estoy desvistiéndome, botando las cajas, los papeles, saliendo de mis atorados. Yo la guardo desnuda, con los brazos y el corazón y los ojos abiertos. Ansío estar lista de la resistencia. ¿Y cuál es ese país de esta mujer maravillosa? Esta pluma que estamos aquí hablando es el país de Carmen Cecilia Suárez, un país de hombres, un país de... Pues a Carmen Cecilia, espero tenerla muchos años más, la marcaron como a mí dos constituciones políticas, la Constitución Política de 1886 y la Constitución Política de 1991. La imagen lo dice todo. La Constitución de 1886, conservadora, patriarcal, masculina. Incluso se llamó la Constitución de la regeneración, del centralismo, del orden. De hecho, toda la historia se hizo con base en estos valores, pero en medio del orden, repito, una clase oligárquica se apropió por completo del país. Por lo tanto, es un país eminentemente desequilibrado, tiene altísimos grados de pobreza. Aquí estamos viendo unos datos excesivos. El índice nacional de pobreza multidimensional pasó del 17.8%, por ejemplo, en el 2016 al 19.6%, y más de 9 millones de personas viven en situación de pobreza en Colombia, cifras que se agravarán de una manera absolutamente asombrosa precisamente en esta fase de pandemia. Pues a ella le tocó esa constitución y le va a tocar muchos movimientos feministas y muchos movimientos de mujeres que se van a gestar durante todas estas décadas en que pervivió esta constitución entre 1886 y 1991. El siglo XX en Colombia, como en el mundo, fue convulsionado, lento pero convulsionado en materia de reivindicaciones femeninas. Es de las primeras, por ejemplo, que se va a divorciar. Las mujeres en Colombia tenían restringida su ciudadanía, se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, no podían ejercer la patria potestad, se les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole al suyo la partícula de. Todavía tengo varias amigas y varios con los apellidos. Apenas estamos hablando que en 1954 se le reconoció a las mujeres el derecho al sufragio, que pudo ser ejercido por primera vez en 1957. En 1933 apenas se le permitió a las mujeres acceder a la universidad, totalmente lento. En el 32 se le reconoció a la mujer casada la libre administración y disposición de sus bienes. En 1974 se le concedió la patria potestad tanto al hombre como al... y el marido con él y seguir a donde quiera que se trasladara. En fin, procesos lentos, completamente lentos. Por ejemplo, se prohibió despedir solo en 1965 se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo. O sea, siempre ha sido un trato de segunda y de tercera categoría a las mujeres. Aquí muchos movimientos internacionales van a ser fundamentales. De hecho, traigo a colación que el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe fue en 1981 y este encuentro fue realizado en Bogotá. Aquí se empezaron a reivindicar muchas cosas: mujeres y trabajo, mujeres y cultura, feminismo y lucha política, sexualidad y vida cotidiana, rompimiento del encuentro por cuenta de las disputas políticas y partidistas y en general. Todas estas luchas sin duda fueron definitivas para impulsar todos estos cambios históricos de los que les estoy hablando y por supuesto este momento maravilloso de la Constitución Política de 1991 que también fue escrita por hombres, pero que a su vez también en ella podemos encontrar las claves de mujer, principios en clave de mujer, una constitución en clave de derechos y de bloque constitucionalidad, nuevamente un escenario internacional y nacional que empujan cambio y un Estado de Derecho que intentamos mirar y que intentamos construir clave de derecho. Este es un momento bellísimo que va a vivir una transformación que va a vivir el país, pero ojo,
antes de la Constitución de 1991, esta mujer ya había empujado estos escritos, estos textos. Cuando pienso en la Constitución Política de 1991, pienso en Carmen Cecilia Suárez, se me vienen a mi mente otros poemas. Hemos recurrido a la telepatía para comunicarnos. Los ojos para pensar en ti, visualizar, veo penetrante, tu pelado, tu pelita, tus gafas para verme mejor y A gente está com um pequeno problema na conexão da professora Liliana, já está restabelecendo. Só alguns segundos, por favor, mas já estamos indo. Creio que a oscilação da internet deve estar causando esse problema, pessoal. Professora Liliana, nos ouve? Dime. Volvemos. Dime. Tivemos um pequeno corte na sua fala, então, de uns 2 minutinhos. Então, acho que se a senhora puder voltar um pouquinho no pensamento anterior que estava falando, por favor. ¿Me podría decir dónde quedó la comunicación? Mais à frente, por favor. Mais à frente. Mais uma slide à frente, mais um. Acá. Constituição Política de 1991. Ahí quedó, ¿listo? Bueno, perfecto. Me dice cuando vuelve a empezar. Listo, Lili. Ok. Pode empezar. Listo. Que ya mucho movimiento feminista, mucha reivindicación de pluma feminista, del papel de las mujeres en la literatura, en el mundo, en América y en Colombia, se estaba moviendo y que sin duda esta es una de las grandes pioneras. Ahí va a aparecer la Constitución Política de 1991. Les decía que esta Constitución también, en mi criterio, fue escrita con la pluma de los hombres, no con la pluma de las mujeres, pero las mujeres ya habían entrado, así como ya habían entrado en la literatura, en el arte, en la política, en la construcción de la vida. La Constitución de 1991 también la puedo leer de Cecilia. Por ejemplo, puedo encontrar principios maravillosos que vamos a encontrar en este texto político, una constitución en clave de mujer, el principio de la dignidad, no hay nada más digno que la pluma de Carmen Cecilia Suárez, el principio del pluralismo en una sociedad racista, sexista y elitista como la Constitución, pero como la sociedad colombiana. Ahí también voy a encontrar en la pluma de Carmen Cecilia el reconocimiento de los colores, de la diversidad, una constitución en clave de mujer que reivindicó el principio de la igualdad, el derecho a la igualdad en sus varias facetas, como derecho a no ser discriminados de manera injusta, como igualdad material, es decir, como exigencia para equilibrar las oportunidades vitales de la persona. Pude ver a esta mujer de igual a igual, hombres, mujeres, dirigiendo, coordinando programas académicos, haciendo y abriendo camino en
y en el mundo de las universidades y en el mundo de la educación, en el que Carmen Cecilia también tuvo un papel importante. El principio de la no discriminación que trae nuestra Constitución Política de 1991 y principios trascendentales en materia de vida política, de participación, de construcción presente y fuerte del concepto de ciudadanía. Aquí vamos a encontrar un movimiento internacional fundamental que se une a esta pluma de mujeres, a estas artistas, también a las juristas, también a los millones de estudiantes que también, mujeres que también iban a irradiar y que también iban a llegar a las aulas de clase, a los salones de clase. Vamos a encontrar muchos instrumentos internacionales que consignan los derechos de la mujer y que cobran especial relevancia por ejemplo, en la Declaración Antecedentes Fundamentales, como la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, etcétera. Muchas cosas, protocolos facultativos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y, por supuesto, como le dice acá, nuestros tribunales constitucionales, nuestro Tribunal Constitucional, nuestros jueces y todo, construyendo sentencias con mucho esfuerzo, con pluma de hombre, pero con mucho esfuerzo de introyección del fenómeno de género. También encontramos en esta nueva etapa que nos trae esta Constitución Política de 1991, insisto, una transformación en la sociedad, una transformación y unos impulsos con relación al cierre de la guerra, etcétera, y Carmen Cecilia presente en cada uno de ellos. Llego a mi cuarta parte de la conferencia. ¿Qué he querido hacer? Mirarla, recrear a esta mujer, entender su pluma, entender que una pluma solamente es posible en un contexto y que esta mujer, además de brillante y de interesante, tuvo un contexto nacional e internacional y que empujó y construyó a la mujer como sujeto político en el Estado colombiano. ¿Qué tiene que ver, por eso mismo, Carmen Cecilia, con todo esto? Mucho. Fuera militante del feminismo o de algún partido, pero sí porque su pluma era transgresora y era una pluma de resistencia. Es una mujer que va a dar unas claves fundamentales para la construcción del concepto feminista en nuestro país. Es una mujer que podría pensarse, por lo tanto, como una mujer feminista. La veo como una tejedora y constructora del sujeto político femenino en Colombia, como una línea liberal o libertaria del ser femenino. Y aquí voy a ir terminando con unas frases de ella que me parecen preciosas, de su poesía. Hemos recurrido a la telepatía para comunicarnos. Cierro los ojos para pensar en ti, visualizarte. Veo en tu mirada penetrante tu peinado de colita, tus gafas para verme mejor y tus arrugas de vida, como lo escribió Margarita, recuerdan que lo había leído. Siento tus besos suaves en mis labios, en mis senos, el dolor, la intensidad del orgasmo. Me derrito, el placer asciende en espiral. Eres tú en la distancia, sé que también me estás pensando, no demoras en llamar. Veo en las fotos a mujeres iguales, el pelo, la nariz, los senos, que han la diferencia no es la piel, sino las otras capas. Sí. Cuando va más allá de la primera de la piel y penetra en lo más íntimo, en el alma, que hace que la favorita eclipse a otras aún en el harén. Es la primera vez en muchos años que me miro al espejo, se miraba a ella a los 60 y tantos años, y pienso que un hombre podría verme desnuda. He vuelto a tomar conciencia de mi cuerpo, comencé a hacer gimnasia, a untarme cremas, compré sábanas de lino, ropa interior de seda, reaprenderé a bailar, hay una naciente belleza en mí. Las camisas de dormir para mujeres maduras son de algodón con bordaditos, como hechas por monjas del Sagrado Corazón. Me miran extrañados cuando digo que quiero algo sensual, en satín,
con encajes. No, no señora, de esas solo hay para niñas de 20 y en los sex shops. Me responden, me pregunto si esto no refleja el inerte aburrimiento de la institución familiar. Y entonces dejó por otra mujer. Esa es una microcápsula. Ojo con eso. Y entonces el matrimonio de esa fiesta familiar. Henchiste el pecho al lado de tus hijos y tu esposa y lloraste al oír los votos de hasta que la muerte los separe. Muchas gracias y espero que esto los invite a conocer o que esto promueva a conocer una parte de lo literaria en que también nos va a describir la profesora Anita en este momento y que sin duda ha sido transgresora y que ha estado acompañada de todo este contexto y de este movimiento feminista que no va a terminar y que no promete acabar. Muchas gracias. Liliana, muito obrigada pela sua fala, foi excelente, acho que deixou a gente com muita vontade de conhecer o trabalho da Carmen, e agora nós vamos ouvir a Ana Patrícia, que vai fazer a segunda parte da exposição, com muita ansiedade também, uma vez que já estamos entrando no clima que a proposta do evento traz. Fica à vontade, Ana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera acercarme a la obra de Carmen Cecilia desde dos dimensiones. Una, pensando en lo que significa leer y escribir para las mujeres y cómo este significado de leer y escribir para las mujeres está ligado a una historia de censura en el ejercicio de los derechos de las mujeres y a su vez en el censura frente al placer como una parte fundamental en la vida de las personas. Mi primer acercamiento a Carmen Cecilia fue tan poético como su obra. Carmen Cecilia habita una casa azul en la esquina de una de las bellas calles de la vieja Candelaria en Bogotá, la antigua capital del virreinato de Nueva Granada, que no ha cambiado mucho en la medida en que seguimos siendo, como en la época, una sociedad guiada por el Sagrado Corazón de Jesús, con las obligaciones que para las mujeres eso impone. En una tarde típica bogotana, una ventana de madera se abre y de ella emerge una mujer con un libro rojo en la mano. De la misma forma en que durante la colonia se prohibieron las chicherías, que era el lugar donde se expedía y se vendía chicha, una bebida prehispánica, y es una prohibición que luego se repitió a mediados del siglo XX, para fomentar en este caso la venta de cerveza y para negar el placer doméstico que fabricaban en ese momento muchas mujeres en sus hogares. Se ofreció en ese instante como una bebida clandestina un libro rojo que llegó a mis manos. Siempre me ha pasado que cuando conozco a mujeres autoras de poesía y de literatura, siento que son heroínas de la palabra, porque lograron vencer los obstáculos que nuestro medio ofrece y lograron depositar sus creaciones en el papel. Esto es así porque para las mujeres escribir es un acto subversivo, transgresor, que incomoda, y más si se sale de los patrones de neutralidad, como si la escritura fuera un acto neutral, carente de cuerpo, no situado, asexuado, como si el género o la orientación sexual no importara cuando se escribe literatura, cuando se escribe poesía. Mujeres y hombres hacemos parte de la especie humana, pero hay muchas experiencias concretas que vivimos en este espacio terrenal, en los cuerpos en los que habitamos, que pueden ser en sentido biológico, frente a la identidad que construimos como mujeres, o frente a la expresión de género, que hace que esas experiencias en el mundo sean distintas para cada uno. Reconocer esta realidad es lo que ha permitido que se consolide desde los estudios disciplinados el enfoque diferencial de género. Las relaciones de las mujeres con la escritura no han sido relaciones fáciles.
Pese a que en cada momento histórico, cada pueblo ha tenido mujeres poetas, desde en Grecia, por ejemplo, Safo, o en el siglo VI, las poetas árabes, o en la Edad Media, la española Florentina Pinar, y estos apenas 3 ejemplos de la historia de la humanidad. Estos nombres se han ido ocultando. Hay muchos nombres de mujeres que desaparecieron y que se perdieron por la arbitrariedad de la historia marcada por el discurso dominante. Esto pasó con todos los aportes de las mujeres en la historia de la humanidad, y sin duda también pasó con la poesía, en donde, siguiendo a las historiadoras mujeres Anderson y Sinclair, la historia tradicional ha distorsionado el pasado de las mujeres. ¿Por qué leemos en la pluma de Carmen Cecilia una línea feminista? Yo voy a proponer 2 argumentos para hacer esta comprensión desde esta perspectiva. El primero, que tiene que ver con la multiplicidad de definiciones acerca de lo que es el feminismo, y el segundo, con la dificultad que han vivido las mujeres para referirse y para hablar sobre el erotismo, y desde ahí escribir sobre el erotismo es considerado un acto transgresor que reivindica la igualdad. Bien, la primera premisa tiene que ver con qué es el feminismo y qué es ser feminista, y aquí basta con revisar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una academia que no es muy feminista, pero allí se puede encontrar que el feminismo se define como cualquier principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, digamos como una definición básica en la que pueden incorporarse cualquiera de las líneas del feminismo. Desde ahí, una persona feminista es aquella que cree en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En la historia hay distintas líneas del feminismo, desde que el feminismo surge como un hijo bastardo de la Ilustración, con las primeras feministas que exigían el derecho a la educación, a poder acceder a la educación formal y al derecho a reconocer que la educación era un asunto de capacidades y no del sexo biológico, hasta las recientes manifestaciones de las teorías queer, que en un sentido más subversivo aún y más transgresor aún, proponen eliminar la categoría género por considerar que justamente esa distinción binaria entre lo femenino y lo masculino ha permitido, así como en otra época lo hizo la raza, mantener estereotipos y que generan discriminación. Pese a que hoy tenemos claro que hay una supervivencia de la especie que ya no depende de la fuerza, que es quizás lo que garantizó al principio la supervivencia de la humanidad, sino que hoy dependemos de la inteligencia, y la inteligencia no depende del sexo biológico, encontramos que socialmente nuestras ideas, entre comillas, sobre el género no han evolucionado mucho, en la medida en que aún se mantienen estereotipos alrededor de lo que es correcto o incorrecto para las personas según la identificación de género que se asuma o según la asignación del sexo binaria que se adjudique. Es así que cuando tomamos esta noción y revisamos la historia de la pluma de las mujeres, pues naturalmente esta ha sido una relación difícil, heredada de esta visión estereotipada. De tal manera que cuando las mujeres finalmente parece que pueden acceder a la escritura y que publicar es una actividad que puede realizar cualquier persona, las mujeres no publicaban usando sus nombres, usaban o bien los nombres de sus compañeros o seudónimos, bueno. Y además hay temas sobre los que no deberían escribir las mujeres, o hay formas en la escritura que no deberían usar las mujeres cuando escriben. Y cuando me refiero a estos 2 últimos elementos, no son aspectos de siglos pasados. Autoras contemporáneas aún sienten, cuando publican, este juicio, este diablillo sobre sus oídos diciendo, no lo estás haciendo de manera correcta. Es el caso de Chimamanda, una autora contemporánea, viva, joven, sudafricana, que además ha tenido un trabajo muy bonito porque escribe pensando en el público
el público joven y cómo hacer una pedagogía acerca de los derechos de las mujeres y del feminismo en términos didácticos y accesible para todos. Y ella señalaba en un texto que se llama Todos deberíamos ser feministas, voy a citarla. Hace poco escribí un artículo sobre la experiencia de ser una mujer joven en Lagos. Un conocido me dijo que era un artículo rabioso y que no debería haberlo escrito con tanta rabia. ¿Cuál es el mensaje detrás del comentario? Chimananda dice, parece que la rabia es un sentimiento particularmente indeseable en una mujer. Luego ella dice, desconocemos que la rabia también tiene una historia en donde ha propiciado cambios positivos. Del inconformismo y de la rabia se generaron revoluciones en pro de los derechos. Sin embargo, no es dado para las mujeres escribir desde este lugar, ¿no? Desde la rabia, porque las mujeres tienen que mantener el lugar y no salirse de sus casillas. Otra autora joven también, contemporánea, Virginia Despens, en la teoría King Kong, también identifica las mismas críticas cuando publica su primera obra y dice, en este caso, bueno, primero ella escribe sobre una violación de la que ella fue víctima y entonces, pues el libro en Francia genera muchas críticas y es censurada y cuando comenta la censura en otro libro, escribe, guarden sus heridas, señoras, porque podrían molestar al torturador. Hay que ser una víctima digna, es decir, que sepa callar. La palabra les ha sido siempre confiscada, peligrosa, ya lo hemos entendido. Entonces, menciono estos dos casos de dos autoras contemporáneas porque pareciera que no, ya estamos en el tiempo de los derechos, ya da lo mismo si eres hombre o mujer para escribir, pero ese tipo de críticas a la pluma de las mujeres pues refuerza esa noción de que está bien, las mujeres pueden escribir, pero hay cosas sobre las que no deberían escribir, o si escriben, hay formas que no deberían adoptar en la escritura. Y es que escribir es convertirse en una mujer pública, pues puede ser leída por cualquiera, pues hay cosas privadas y domésticas que debían permanecer en secreto y ahora son susceptibles de exposición. Dos elementos que se salen de lo que se espera la tradición que se ha impuesto a las mujeres, a su rol de mujeres privadas, domésticas, ante todo madres y cuidadoras. Esta misma autora, Despens, señala, comillas, convertirse en escritora y ganar dinero fácilmente provoca tanta repulsión como fascinación. La vergüenza pública es comparable a la de la puta. Y entonces, claro, el hecho de que las emociones de las mujeres se pongan en un texto y que además sea un texto que se venda, pues es un acto reprochable. Podríamos seguir con la lista de mujeres y épocas en las que se ha censurado la escritura de las mujeres, pero bueno, con eso cierro como la primera premisa. Y la segunda, porque para las mujeres escribir sobre erotismo es un acto transgresor que reivindica la igualdad y para incorporarlo al discurso de los derechos sexuales y reproductivos, es porque con el placer y el erotismo hemos encontrado un escenario de censura desde hace muchos años en la historia de la humanidad. Para las mujeres, al igual que la escritura y el disfrute de otros derechos, el placer se constituyó a partir de la negación y de la culpa. Los discursos dominantes negaron el placer para las mujeres. Incluso desde disciplinas como la medicina o la psicología parece que se justificara la idea de la negación del placer para las mujeres. Eso ha hecho que incluso hoy, en este siglo, sigamos justificando la construcción de un discurso de los derechos sexuales y reproductivos, porque la sexualidad como derecho y el disfrute de la sexualidad es una cosa que parece novedosa. La sexualidad para las mujeres estaba ligada a la reproducción y a la maternidad. De ahí que, bueno, hoy sigamos en estos contextos, como el de Colombia, problematizando acerca de por qué se justifica esta línea de derechos. Muchas mujeres feministas sostienen que hay una escritura propia de las mujeres, que está marcada por la forma en que de manera situada las mujeres vivimos y sentimos nuestra experiencia frente al mundo.
En el caso de Carmen Cecilia, yo veo en sus poemas un acto de resistencia, la resistencia a negarse al placer y la resistencia a mantenerlo en la esfera de lo privado y poder hablar del placer como cualquier otro ser humano habla de sus placeres y displaceres. Carmen Cecilia es una mujer que es más conocida fuera de Colombia y eso pues no nos sorprende en la medida en que en este estado pues se leen otras cosas, ¿no? Cosas serias. Al igual que le sucedió a Laura Victoria, que es una pionera de la poesía erótica en Colombia y que escribió entre los años 20 y 30 en el siglo pasado. En este siglo parece que la cosa no ha cambiado mucho. Y aquí entonces voy a retomar de nuevo a Chimamanda como una especie de conclusión, y es siguiendo la ironía que ella expone en su texto cuando habla de qué tipo de feminista es ella. Entonces yo diría que cuando se define como feminista a la pluma de Carmen Cecilia, podríamos decir que es una pluma feminista erótica y apasionada, latinoamericana, de la que brota en verso y en prosa toda la reivindicación del derecho a sentir placer y a poder hablar del placer sin restricciones, que ama y que ama a los hombres, los ama profundamente, a quien le gusta de vez en cuando ponerse pintalabios, vestidos rojos y tacones altos para sí misma y no para responder a la cultura que se le impone. Muchas gracias. Eu que agradeço, Ana Patrícia, pela exposição. Foi maravilhoso ouvir você, ouvir a Liliana e conhecer o trabalho, né, da Carmen Cecília, que não conhecíamos profundamente, e dá a nós a sensação de que temos muito que aprender com essa libertação positiva, né, da mulher, do prazer, do erotismo, da possibilidade de falar de igual para igual de coisas que são tabu no meio feminino e despertar esse outro lado, né, tão afastado, tão rechaçado no direito, né, da libertação da mulher em todos os níveis, né, que a gente precisa encontrar no cotidiano. Eu não sei se a gente já passa agora para as perguntas, já temos aí algumas. Deixa eu ver se nós temos algumas perguntas. Sim, aqui. De qualquer forma, eu já queria deixar aqui para você e para a Liliana a mesma questão. De como vocês veem essa questão do progresso, né, dos direitos femininos e toda a construção da mulher no direito, se ele já avançou o suficiente para chegar nesse estágio aí de libertação, de poder tratar da sexualidade com um tom que nos pertence, que faz parte de nós e com igualdade. Né? O que vocês percebem desse processo, como que está isso no mundo do direito, já que são duas professoras de direito que temos aqui e que estão em contato com essa linda literatura. Professora Silvana, não sei se você gostaria de fazer uma pergunta também. Nós ainda não temos perguntas aqui no bate-papo, então se a professora Silvana quiser, vou abrir o microfone aqui. Eu tenho uma pergunta, mas faço depois. ¿Puedo empezar o vamos a escuchar a alguien? Silvana, ¿va a hablar? Creio que a professora Silvana teria uma pergunta, professora Silvana. O sinal dela está ruim. Mas, Tá bom. Es que no escucho, bebé. Ay, qué problema. O teu som está cortando, está picotando. Bastante. Silvana, nós não te ouvimos agora. Silenciou. Eu vou travar o microfone da professora Silvana aqui, e aí acho que as professoras podem responder a sua pergunta, Lilian, até que se restabeleça o sinal da professora Silvana. Por favor, então, professora Liliana, professora Ana Patrícia. Bien.
Bueno, frente a la pregunta que la idea era tratar de cruzar, que no es nada fácil, la obra de esta mujer con las décadas del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI en Colombia y relacionar un poco como los movimientos feministas, las luchas feministas, la construcción de diversos feminismos en donde estaría precisamente esa pluma erótica de la que hablaba la profesora Ana con Carmen Cecilia. Una sociedad que se ha transformado, pero en nuestro caso muy lenta. Entonces voy a intentar leerlo en clave de Virginia Woolf, o sea, un poco lo que estoy viendo con Carmen Cecilia es una reivindicación porque la conozco, esa ventana de madera de la que estaba hablando Ana, por donde se asoma Carmen Cecilia a entregarle este libro, Un vestido rojo para bailar un bolero, hace parte de su cuarto propio. Se hace parte de la rebeldía de ella, de separarse de su esposo, de ser de las primeras mujeres divorciadas en el país y tener un cuarto propio. El ser una de las primeras doctoras que llega al país también le da una posibilidad que es tener moneda propia, o sea, recuerden, ¿no? Cuarto propio, moneda propia. Pero además le agregó el tercer elemento y es reconstruir su cuerpo, empoderar su cuerpo y es un cuerpo propio, o sea, cuarto propio, moneda propia, sexualidad propia. Eso lo puede hacer un porcentaje de mujeres muy pequeño en Colombia, a pesar de la lentitud y a pesar, pues obviamente, de los cambios que hemos tenido en todo este tipo de normatividad de mujeres, de género en el país. Las condiciones de desequilibrio social, las condiciones de pobreza, el lejano todavía reencuentro de este Estado con un Estado social de derecho, hace que estas tres reivindicaciones de Virginia Woolf, pasadas a América Latina y al país como el nuestro, pues solamente sea posible en una clase de mujeres. No hablemos ni siquiera del tema de las mujeres y pandemia. Pues creo que el problema de nivelación en nuestro contexto latinoamericano y en nuestros países pobres y en nuestros países además de pobres, cargados en el caso nuestro con el tema del conflicto, con el tema de la violencia, de todos estos grupos guerrilleros y grupos ilegales al margen de la ley, agravan muchísimo la situación de las mujeres y por lo tanto hay que seguir trabajando mucho. Pero claro, personas como ella, con su literatura, como personas en el cine, como personas en el arte, en la televisión, en la pintura, etcétera, creo que han construido la posibilidad de seguir empujando y de seguir construyendo ese sujeto político. Esa sería mi respuesta. Anita. El primer deber de una mujer escritora es matar el ángel del hogar. Y cuando Liliana hablaba, recordé la clase de Virginia Woolf. Claro, porque nosotros tenemos aún en nuestro contexto un escenario en donde la garantía de los derechos está en el ámbito formal. Se ha incorporado, por ejemplo, desde el 2006, la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo en unas circunstancias específicas y excepcionalísimas. Pero aunque esté allí, más de 12 años después, existen muchas barreras para acceder al derecho, barreras estructurales. Todavía persisten imaginarios, estereotipos, todavía hay escenarios ocultos en donde se incorporan barreras para que las mujeres puedan disfrutar de los derechos que formalmente se han incorporado en los textos jurídicos. Entonces, digamos que la confianza en el derecho no deja de ser sino la confianza en un elemento simbólico. Y entonces también en Carmen Cecilia hay una cosa muy, muy bonita y es que ella es pedagoga, ella es educadora, ¿no? Y entonces digamos que cuando yo revisaba los otros trabajos de ella decía, claro, todas las pistas nos llevan a que la transformación frente a las brechas de género y la transformación sobre las injusticias que han vivido los cuerpos de las mujeres y las sexualidades disvaloradas,
no se van a resolver únicamente desde el elemento jurídico normativo, tiene que generarse una transformación social y cultural, tiene que modificarse la forma en que niños y niñas aprenden a relacionarse con el cuerpo y a relacionarse con el género, y en donde cada vez importe menos esa definición binaria, sino que importe el hecho de que compartimos la dignidad como personas, y ese debería ser el elemento que guía el ejercicio y el disfrute de los derechos, porque el discurso jurídico, pese a que en la esfera formal ha incorporado elementos y que se han logrado avances, pues esos avances son insignificantes si en la esfera social no se gesta y no se agencia una transformación más estructural. Professora Silvana, acho que você gostaria de fazer... Agora? Sim. Bom, eu gostaria de fazer duas considerações a partir da fala das professoras. Eu estou muito impactada com o trabalho da Carmen Cecília Soares, e a primeira questão é sobre a escrita dessa mulher, que a gente está conhecendo. Eu praticamente estou conhecendo a partir da proposta dos professores. Eu não conhecia o trabalho da Carmen Cecília, mas conhecia do Gabriel Garcia Marques. Então, eu acho que já traz uma questão de gênero, né? Porque o trabalho masculino, ele toma possibilidades de trânsito muito maior. Por favor, o Gabriel Garcia Marques é maravilhoso, e não estou desmerecendo o trabalho, mas eu estou só trazendo uma discussão sobre da escrita masculina. A segunda questão, eu fiquei pensando durante a fala da Liliane e da Ana Patrícia sobre o erotismo, e comecei a pensar na função da mulher, na função social. A partir da reprodução. É onipresente no discurso do direito. O corpo dela ele transita o tempo todo nos discursos. E, no nosso caso, o discurso jurídico, não esquecendo a questão da arte, da religião, que é um pilar institucional que sustenta as violências em relação ao corpo das mulheres. Mas, como a proposta era o erotismo, eu comecei a pensar, o corpo da mulher, ele traduz erotismos, só que ele traduz erotismo a partir da perspectiva desses discursos que exclui. Então, a mulher, embora ela seja um corpo que traduz o erótico, é a possibilidade de prazer, porque o prazer é negado a ela. Então, tira dela a possibilidade do prazer, reprova as mulheres que buscam. No Brasil, isso é muito, a gente percebe isso até hoje. Uma mulher que tem um discurso onde ela... Professora Silvana. Ela é chamada de puta. E aí, disso, eu comecei a... Se você puder desligar a sua câmera, fique só com o seu áudio, o som vai sair melhor. Cortou. Pode falar agora, ficou melhor. Se você puder voltar um pouquinho à pergunta, na frase que você falou que a mulher é taxada aqui no Brasil como puta, tudo, era importante. Essa parte nós não ouvimos. Desculpa, Dani, você poderia repetir onde que foi interrompido? Sim, aquela parte que você tentou comentar sobre como taxam as mulheres de prostituta, de puta, quando ela tem um comportamento de liberdade, a partir disso. Eu estava dizendo que o corpo da mulher, ele traduz naturalmente, historicamente,
eróticas, mas que essa eroticidade, ela é para o homem, é para os detentores do discurso. Eu havia pensado sobre o discurso dos médicos, dos juristas, dos religiosos, dos políticos, enfim. Mas que esse erotismo que gera prazer, né, vários tipos de prazer para o masculino, ele é da mulher. Então, o prazer relativo ao erotismo em relação à mulher, ele não é só negado, ele é reprovado. Tira a possibilidade do erotismo. E aí, a minha questão para as professoras é que é sobre a autonomia das mulheres enquanto cidadania. Como que a gente pode pensar essa cidadania? A partir da fala das professoras, eu comecei a pensar, a partir do erotismo, como não há possibilidade de cidadania sem o exercício do erotismo, sem a autonomia do seu próprio corpo. Então, é mais ou menos nessa questão que eu gostaria de pedir que elas falassem alguma coisa relativa a isso, o exercício da cidadania a partir do erotismo. Em que medida a questão erótica pode ser um ponto de partida para a reconfiguração da cidadania das mulheres? Eu acho que é isso. Bellísimo, ¿sí? Professora Liliana, professora Ana Patrícia, por favor. Voy a, en este momento, gracias Silvana por esos comentarios. Voy a recordar aquí algo más porque sé que ella nos está escuchando. Recuerdo que esa noche después de la conferencia me dijiste, no creo que la vagina mande a la cabeza, no somos animales. Hacía frío, el viento agitaba mi impermeable rojo mal cerrado y dejaba ver la blusa blanca bordada. Luego te alejaste sin dejarme contestar, como siempre corriste. No, no es que la vagina como órgano aparte y desprendido mande a la cabeza, es que la vagina es el vehículo de la afectividad, de la sensualidad, de la integración del ser y me manda. El inconsciente me traiciona, te veo en todas partes sin pensarlo. Aquella chaqueta es como la tuya, aquel peinado, aquellos ojos y aquella sonrisa. Maldito seas, pero estás ahí. Me recuerda a diario ese otro yo. Todavía al verte me estremezco y temo el hablar contigo. Todavía después de aquel encuentro fugaz, completo y atemorizado, cuando te dije no, mi otro yo, te seguirá buscando para terminar lo iniciado. No se puede quedar así. Algún día nos fundiremos, lo sé. ¿Escuchan? Sí. ¿Sí? Algún día atravesaremos las paredes del miedo para unirnos, aunque estemos viejos y arrugados. Puede ser que una sola vez baste para saciarme o sacarte de adentro, y entonces ya no te meterás en las esquinas, ya no te colarás en mis sueños, tú volverás a ella, a quien amas. Yo volveré a mi soledad y me alejaré de ti sin querer regresar. Bueno, frente a las tres, creo que son tres aspectos los que tocaba Silvana, hablaré de alguno de ellos, en el caso de Gabo, y tiene toda la razón. De hecho, aquí no sé si nos estará escuchando, pero una de nuestras maestras bellísimas en Gabo es María Cristina Gómez, y Anita, que es otra mujer que me ha enseñado el feminismo y que me ha enseñado cosas, sabe más que nadie aquí de el amor en los tiempos del cólera, que ustedes tuvieron una conversación. Y claro, es que es más fácil ser famoso en la literatura y en cualquier escenario con la voz de hombre, con la pluma de hombre, que con la pluma de una mujer. Y entonces, pues ahí es parte del esfuerzo de por qué esta pluma todavía no sea tan conocida y tendría que ser más conocida en el mundo y en los diccionarios que se ha ido como agrupando la producción de ella. De hecho, hace poco salió un texto que no lo sé referenciar muy bien en este momento en Europa, en donde se aglutinaban los mejores creadores y creativos del país, y en ese texto francés, recuerdo,
aparecía la pluma de Carmen Cecilia Suárez. Entonces, de hecho me lo decía Ana antes de esta conversación, qué curioso, Liliana, la conocen más en Europa y en Estados Unidos que en la propia Colombia. ¿Hasta qué punto en la propia Colombia, además de ser una pluma femenina, es una pluma transgresora? Es una pluma que habla en clave de cuerpo y en clave erótico, y eso todavía causa escozor. Además, ¿no? Esa sería como la primera premia a nuestro adorado Gabo, que no deja de ser un macho. Maravilloso y magnífico macho, pero es don Gabo. Esa frente a uno de los aspectos, frente a la otra inquietud, bueno, se me olvidó, frente a la construcción de ciudadanía. Yo creo que estos ejercicios de literatura, feminismo, erotismo, etcétera, también ayudan a hacer esta construcción de un nuevo concepto de mujeres en clave de ciudadanía. De hecho, creo que esa es la apuesta en un mundo democrático, garantista, en clave de derechos, donde nos veamos completamente distintas. Yo creo que ese aporte que ha hecho esta mujer ha sido fundamental para lograr reconstruir este concepto del que está hablando Silvana, como en esa bellísima inquietud que tuvo. Y repito, sigue siendo difícil. Y sigue siendo difícil construir ciudadanía desde acá, desde las mujeres, desde sus vaginas, desde sus cuerpos, desde su piel. No es nada sencillo. De hecho, uno pensaría este libro que sale en la década de los 80, han pasado 20, casi 40, 30 años, 40 años, y todavía sonroja más de uno leer este texto. O sea, es impactante cómo genera lo que decía cuando le leía a Isaías Peña, cómo lo describían, cómo las manos podían enredarse cuando tienen una lectura de esta clase en sus manos. Y de hecho miraba un texto antes de acá, de estar con ustedes, en donde Erika Halvorsen, que es una mujer muy interesante que escribe hoy en día, siglo XXI, 2020, y donde dice, oigan, las más detallistas en materia de mujeres, de intimidad y sexualidad, pues somos precisamente nosotras las mujeres. Y dice ella, hoy, ¿cómo sería cuando Carmen Cecilia lo escribió? Trabajo en televisión y cuando escribo escenas de mujeres hablando de sexo, tengo mucha resistencia del lado de los productores, como si hubiera palabras que no se pueden decir. La mujer que habla de sexo es tomada como fría, como insensible, como masculina. Lo bueno es que en los libros tengo más libertad que en el cine o la tele. Puedo hablar de juguetes sexuales o masturbación o cosas que no puedo hacer en la pantalla. O sea, todavía tenemos una sociedad que no entiende, que no lee, y una parte del ejercicio es esa precisamente que estaba diciendo Silvana en la segunda, las mujeres como muchas facetas. Eso lo describe muy bien precisamente esta Luz Marina Betancourt, que es la que hace el estudio de Carmen Cecilia. En el caso de Carmen Cecilia, la mujer mariposa, la mujer profesora, la mujer Gabo, la mujer Úrsula, la mujer erótica, la mujer madre, la mujer compañera, la mujer ciudadana. Es todas estas reconstrucciones las que nos está permitiendo hacer pues una nueva sociedad y una nueva lectura a las cosas. Anita. Sí, me voy a referir al tema de la ciudadanía, que es quizás uno de los temas que yo más he trabajado cuando lo relaciono con el cuerpo, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos leer que en la legislación en donde se sanciona el aborto o en la legislación donde se sanciona la prostitución o en las legislaciones donde se sanciona la bigamia, bueno, ya son menos por suerte, lo que leemos es que hay un derecho para controlar el cuerpo de las mujeres. Y por eso leemos ahí una noción de ciudadanas de segunda clase, ¿no? Porque no hay ningún procedimiento médico que se prohíba para los hombres, no hay ningún ejercicio de la explotación del cuerpo que se censure tanto para los hombres, en cambio para las mujeres sí, como si las mujeres no pudiéramos hacer ejercicio de la ciudadanía también desde nuestra corporeidad. Quizás de manera contemporánea, quien mejor ha expuesto el tema es Judith Butler y Paul Preciado, en donde justamente
podemos leer esa transición desde la ciudadanía liberal clásica a pensar la ciudadanía y la ciudadanía de las mujeres desde la forma en que habitamos los cuerpos de mujeres y cómo nuestros cuerpos ocupan un lugar en la esfera de lo público y ocupan un lugar que también puede ser el lugar para la protesta desde el cuerpo. Entonces son famosas las imágenes en las protestas para la defensa del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, cuando las mujeres salen desnudas, afirmando este cuerpo es mío. Y es un poco esa noción de los derechos se ejercen desde el cuerpo y la ciudadanía también se construye a partir de las nociones de cuerpo. Entonces, claro, cuando podemos identificar que en la obra de las escritoras contemporáneas se reivindica también hablar sobre el cuerpo, es una reivindicación de esa ciudadanía contemporánea y reciente que busca darle el nombre y construir una visión de los derechos distinta. Lilia, tenemos una pregunta de la asistencia, que es para Liliana y Ana Patricia. Carlos Andrés González León pregunta, ¿cuál es la sugerencia para las mujeres jóvenes que escriben frente a todas estas fallas estructurales que denuncia y evidencia el feminismo en nuestras sociedades latinoamericanas? Por favor. ¿Puedes repetir la pregunta, Daniel, por favor? Sí. ¿Cuál es la sugerencia para las mujeres jóvenes que escriben frente a todas estas fallas estructurales que denuncia y evidencia el feminismo en nuestras sociedades latinoamericanas? Bueno, yo lo agregaría a Carlos Andrés, las jóvenes, las adultas, todas. Creo que eso es parte del ejercicio, ¿no? La otra es que yo veo que las jóvenes ya están con el feminismo en la piel. Entonces, cada vez va a ser más fácil verse como unas ciudadanas y construir precisamente una nueva historia en clave de mujeres. Creo que más bien las que otras estamos deconstruyendo, o sea, hay todo un proceso de construcción histórico ahí. No sé, Anita, ¿cómo le contestarías a nuestro profesor? Sí, se me ocurrieron 3 ideas. La primera es que, así como no hay una sola forma de feminismo, ni hay una sola forma de leer el mundo con estos enfoques igualitarios, tampoco hay una sola forma de ser mujer. Hay muchas formas de ser mujeres. Habitamos muchos arquetipos de ser mujeres. Entonces, pensando en las escritoras, reconocer eso, ¿no? Reconocer esa pluralidad y esa diversidad, que así como no podemos pensar únicamente en la idea de las feministas liberales clásicas, blancas, propietarias, que podían pagar una habitación propia, también se puede escribir desde el sur, desde la precariedad, desde el sitio en el que cada una habita. Eso por un lado. Por otro, como lectora, yo no escribo literatura ni poesía, soy más bien lectora, desde hace 10 años solo leo mujeres. Esa idea de sororidad que ha construido el feminismo, ¿no? Y es ser lectoras solidarias con las mujeres y ser escritoras también solidarias, hacer actos de complicidad con la literatura de las mujeres y con la escritura de las mujeres. Los hombres pudieron escribir, los hombres pobres en el mundo pudieron escribir y publicar porque tenían mecenas, pues hay que también ser solidarios con la publicación de los textos de las mujeres y dejar el peso de la cultura que autoflagela, ¿no? O sea, las mujeres todavía tienen sobre sus hombros la autoevaluación, la autoexigencia, la idea de la perfección que nos ha separado del cuerpo y que nos ha metido como en esta lógica neurótica del trabajo productivo. Y la escritura es
un acto reproductivo y las mujeres somos especialistas de alguna manera por imposición o por elección en lo reproductivo, entonces escribir también es un acto de creación, de tal manera que hay que, para todas las que escriben, hay que escribir y hay que publicar sin miedo a la desnudez de la publicación de los textos. Y desde ahí, pues, la revolución de la literatura de las mujeres tiene que partir de publicar sin la autocensura, que quizás es la respuesta a la forma en que este sistema ya nos tiene tan acostumbradas a que no hay que escribir porque no nos van a publicar y no nos van a leer, que un poco, por eso cuando empezábamos a trabajar sobre esta idea, decimos, el solo hecho de que Carmen Cecilia haya publicado sobre lo que ha publicado y en el momento en que lo ha publicado es transgresor, y esa debe ser la invitación para todas las mujeres de todas las edades y de todos los colores. Qué bello esto. Acá hay una frase linda de Luz Marina que dice: un vestido rojo para bailar boleros puso en abierta evidencia el entramado cultural patriarcal que en Colombia produjo un sujeto femenino colonizado y que aún sigue limitándole a la mujer no solo el goce vital de su cuerpo individual, sino también el usufructo de sus logros históricos como cuerpo social. Qué bello es. Professora Lilian, eu queria só fazer então uma pergunta, porque eu fui muito contemplada na pergunta da professora Silvana, mas eu queria fazer uma pergunta para a Liliana e para a Ana Patrícia, que fala um pouco sobre a nossa realidade do Brasil, que é a realidade hoje de um governo muito conservador e apoiado por algumas mulheres que constrói a identidade da mulher a partir dessa identidade conservadora. E qual é o custo que esse movimento traz para todo um movimento feminista na região latino-americana, de emancipação da mulher, dessa sua ligação com a sua sexualidade, com essa sua liberdade, com a sua autonomia? Às vezes eu entendo no Brasil que a gente está andando para trás, regredindo naquilo que era um caminho de muita evolução e cada vez mais direitos para as mulheres e para as suas demandas, né? Até para um entendimento mais alargado do que era mulher, como a própria professora Ana Patrícia disse, há várias maneiras de ser mulher, né? E hoje parece que no Brasil há só uma maneira de ser mulher, há só uma maneira de ser família, há só uma maneira de ter direitos, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Qual é o custo que esse feminismo está sofrendo desses movimentos tão conservadores que estão emergindo nessa região? Lilian y Silvana, ¿cierto? Inicialmente. Por favor, se quiserem responder, fiquem à vontade. Para encerrar e falar primeiro, depois nós caminhamos já para o final e falamos desse propósito. No escuché, perdón. ¿Escuchó, Anita? Que no escuché. Não. Lilian, seu microfone estava fechado, mas eu abri. Agora pode repetir, por favor. Tá bom. Então, Liliana e Patrícia, façam a fala com base no que a Dani perguntou e depois nós caminhamos para o final da... Eu hago uma proposta. Eu faço uma proposta. Me gustaría escuchar primero a las profesoras de Brasil leer su propia situación del feminismo en era de Bolsonaro, porque creo que lo que está pasando con Brasil es lo mismo que está pasando con Norteamérica, fenómeno Trump, y son todos los fenómenos de derecha en donde de alguna manera todas estas reivindicaciones feministas van a entrar en una crisis tenaz. Pero yo un poquito devolvería la pregunta. O sea, la lectura que yo tengo es una lectura muy preocupante con relación a Brasil, pero ustedes como profesoras brasileras, ¿cómo lo leen?
Y a partir de eso, porque nosotros también estamos en este momento viviendo un gobierno de derecha, y es un gobierno que además retrotrae una cantidad de avances de carácter social y político, por decir algo, el proceso de paz, o sea, toda la negociación que hicimos en la construcción del proceso de paz. No sé si puedo escuchar primero a Lilian y ahí sí entramos. ¿Sí? Não estava preparada para falar. Mas vamos lá. Esse momento conservador do Brasil, e particularmente muito atrelado a uma religiosidade muito conservadora e que tem um perfil bastante limitado em relação ao papel da mulher, né, representa hoje um dos piores retrocessos democráticos que a gente pode encontrar na história brasileira nesse momento. Porque, além de afetar mulheres de um modo geral, afeta ainda, pela interseccionalidade, afetam grupos, né, de mulheres mais vulneráveis de uma maneira mais opressiva do que o convencional. Então, quando nós olhamos para a situação da mulher negra, quando nós olhamos para a situação da indígena, quando nós olhamos para as situações diferenciadas, então aí o nível de opressão se torna pior, ao ponto de, no Brasil, hoje, até para você denunciar violência doméstica, para denunciar atos de violência sexual, tornou-se tudo muito mais complexo, tudo muito mais difícil, sem acesso, sem transparência, quase que aquele discurso da mulher que sofre violência sexual porque tem uma roupa inadequada voltou ao cenário, né, coisa que nós já tínhamos, de certa forma, afastado por um longo tempo. Uma série de práticas de violência que também tínhamos conseguido, de alguma maneira, conter, se não eliminar, porque isso de todo é meio difícil numa sociedade patriarcal, mas pelo menos já não havia tabu em falar sobre isso, já se admitia um debate franco. Agora estamos longe de conseguir retomar esse estágio que nós já tínhamos alcançado. Então, o sentimento de perda, né, de espaço político, de espaço social, de espaço de diálogo foi muito grande. E o cenário que a gente tem, as mulheres que deveriam nos representar, hoje não nos representam de forma alguma. Aliás, elas empoderam o discurso masculino, elas nos tiram a oportunidade de trazer à baila essas questões. Então, voltamos muitos séculos, como a própria Dani falou aqui. Estamos longe de voltar a ter espaço, por exemplo, a discutir a autonomia do corpo feminino, como a Silvana mencionou, como a Ana Patrícia mencionaram, aqui nessa fala de hoje, né? Então, estamos muito longe de um bom estágio, né? E acho que agora esse espaço, por isso que eu gosto dessa questão da arte, né? Porque a arte é transgressora, a arte é subversiva, a arte traz a hipótese da gente poder colocar todas essas violências de uma maneira que as pessoas podem considerar e discutir. Então, eu fico hoje com essa linguagem da arte, porque acho que ela é o único canal que ainda está aberto, enquanto não sofre outros tipos de censura, né? Por enquanto ainda está aberto. Poderia, Dani, falar? Vocês me ouvem? Professora Liliana, vou passar para a professora Silvana, que gostaria de fazer um comentário, e depois passo para você e para a professora Ana Patrícia. Ok. Silvana? Professora Liliana, você nos colocou numa saia justíssima. Fazer uma análise de conjuntura a partir da questão da mulher hoje, a gente tem que tirar alguns sentimentos muito difíceis. Professora Silvana, se puder, desligue a sua câmera para ficar melhor o seu sinal. Deixe só o seu áudio ligado. Melhorou?
Me ouvem? Sim. Ok. Eu estava dizendo que a situação que a gente se encontra, Melhorou. Por favor, melhorou. Sim. eu penso que existe um projeto neoliberal que está acima do Brasil e da América Latina. E mais que, quando chega a nós, ele chega a partir de uma truculência absurda, numa repressão nefasta de um presidente que é incapaz. Ele é uma pessoa incapaz de condição mínima intelectível. Mas que a gente, na nossa questão brasileira, particularmente, eu estava dizendo, na hora que foi interrompido o vídeo, sobre as emoções. Eu acho que a gente está sofrendo nas carnes. Isso tem atingido diretamente nas nossas emoções. Nós estamos com sentimento de medo. É assustador pensar nos retrocessos. E nesses retrocessos, aí eu tenho uma outra hipótese, que eu acho que ela nos ajuda a entender, inclusive, esse projeto mundial neoliberal, que é a luta pelas forças, pelo campo de forças. Quando a gente consegue avançar, as forças da ortodoxia se reorganizam. E eu acho que o que está acontecendo agora é essa reorganização da ortodoxia. Para quê? Para tirar direito das mulheres. Nós estamos numa sequência de lutas com muita dificuldade, mas com alguns ganhos consideráveis desde a década de 60. A gente tem algumas questões que a gente pode, como sobre a maternidade, sobre a hora da maternidade, questões como essa, que a gente foi conquistando. De repente, a ortodoxia se reorganiza a partir de um discurso conservador religioso que é extremamente perigoso. E aí, junto com isso, as influências que os Estados Unidos teve no Brasil a partir da década de 60 e 70, sobre o discurso teológico da cura, do exorcismo e da prosperidade. Isso gerou uma alimentação das igrejas evangélicas no Brasil, que naturaliza o discurso contra as mulheres, e não só contra as mulheres que a gente está falando, mas contra as mulheres, e principalmente na questão interseccional, principalmente em relação às mulheres negras, principalmente em relação a tudo que sai da dicotomia estipulada por essas igrejas, desse binarismo institucionado. Então, eu penso que a gente está num momento extremamente lógico, porque a gente, junto com isso, foi feito um trabalho de base. O trabalho foi muito bem feito na tentativa de desconstruir o pensamento científico, na tentativa de desconstruir o pensamento feminino, na tentativa de desconstruir as propostas feministas numa perspectiva diabolizante. Então, demoniza-se qualquer pensamento contrário a essa proposta. Então, isso gera para a gente uma insegurança muito grande. E enquanto isso, a fala da Aline é pontual. Enquanto isso, as violências vão aumentando na mesma medida que se naturaliza. Então, o Brasil hoje, em relação a essa questão, eu acho extremamente complicado, e eu não sei o que iremos, eu não sei como sairemos deste momento, porque as tentativas não, a eficiência deste trabalho é muito grande. Eles têm sido eficientes na desconstrução do nosso trabalho, né? Então, enfim, é isso. O que eu tenho a dizer para minhas colegas é que nós nos encontramos num momento onde isso tem provocado diretamente na
nas nossas emoções, na nossa saúde emocional e mental. Eu acho que é isso. Professora Liliana e professora Ana, eu só queria completar uma questão em relação ao que as professoras Lilian e Silvana falaram tão bem, que é, talvez a gente tenha, em algum momento, nos equivocado em relação ao quanto nós acreditávamos que a nossa própria sociedade tinha conseguido evoluir num caminho progressista para a busca de direitos das mulheres e não só, mas de uma grande minoria e de um grande grupo que nós acreditávamos que no Brasil teria sido superado por todo o movimento progressista que vivemos no governo do presidente Lula e da presidente Dilma, e até em alguma parte do presidente Fernando Henrique, principalmente talvez pela atuação da mulher dele, muito menos por ele, mas mais pela mulher de Fernando Henrique, né? Começou um pouquinho ali, e acho que nós nos enganamos. Nós acreditávamos que estávamos numa etapa de um processo progressista, mas nós estávamos muito lá atrás. E o que o governo do atual presidente Jair Bolsonaro nos trouxe é talvez o desnudar do que realmente é a sociedade brasileira. Para votar num presidente como esse, para defender ideias como ele defende, de modo tão fácil, foi muito fácil cooptar essas pessoas. É sinal de que a mudança ela ocorre, mas ela não ocorreu em bases estruturais mais fortes. E talvez acho que um dos caminhos que a gente tem que entender é como isso tem que ser mais estrutural, né? A mudança da sociedade tem que ser muito mais estrutural. Eu vejo que, como bem falou a professora Silvana e a professora Lilian, que os jovens, as jovens, principalmente as mulheres, os negros que estão na universidade, eles são efetivamente a mudança. Mas aí você vê coisas como a que aconteceu hoje, como o nosso ministro da Educação, ele saiu do ministério, mas antes de sair, a última portaria que ele fez foi derrubar as cotas para as indígenas, para os negros na pós-graduação. Então, é muito mais profundo, e eu aposto que essa tem apoio de mais de 60% da população brasileira. Até aquela população que é contra o discurso discriminatório que o presidente pratica. Então, parece ser muito frágil os avanços progressistas. Quando esse governo chega ao poder, parece que é muito... A gente percebe que a sociedade era muito pior do que a gente imaginava, né? Ou que o nosso tentativa de construí-la de forma melhor precisaria de muito mais esforço. Não que nós tivemos pouco esforço, mas talvez tivéssemos feito uma leitura errada de quanto avançamos. E aí talvez é complicado, é frustrante. Eu compactuo com a visão da professora Lili e com a da professora Silvana. A gente regrediu muito e eu não sei quanto a gente vai precisar de tempo e esforço para voltar ao que éramos há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Né? Un comentario pequeño porque va a hablar más con fuerza Anita, pero solamente para decirles que estamos viviendo un momento frágil en el mundo y nuestras democracias todavía tan débiles, en el caso de muchos de los países de América Latina, del Cono Sur, que salieron de esos procesos de dictadura, apenas cuántas décadas llevábamos de construcción de democracia, o los que aparentemente éramos democráticos en lógicas binarias que tampoco correspondían. Y solamente para colocar un ejemplo histórico, en el caso nuestro, cuando sometemos el tema de la paz a un plebiscito, que fue craso error, el tema de la paz no podía someterse a un plebiscito, cualquiera diría, pues en un país democrático, decente, una constitución política 1991, con un tribunal constitucional relativamente decente que ha votado estas sentencias tan interesantes colombianas, y vaya sorpresa, ganó el no a la paz. Ganó el no a la paz. Entonces lo que quiero decir es, aquí también sí que la estamos viendo dura. Entonces, después de cuántos años de negociación, hagan el símil con el caso de las mujeres, gana el no a la paz. Y en ese momento, ¿qué nos quedamos? ¿Quietos? No. En ese momento salimos los profesores,
los estudiantes, movimientos de banderas blancas, y todavía estamos luchando en medio de muchas dificultades para tratar de construir el proceso de paz en el país. Poco para decirles que esas democracias frágiles son las democracias que se han puesto, digamos, en discusión y en momentos difíciles, y lo mismo, estas reivindicaciones que hemos ganado en términos de mujeres, no las van a intentar arrebatar mil y una vez, y ahí entonces tendrán que salir nuevamente las banderas blancas a tratar de reconstruir los procesos. Simplemente eso. Bueno, muy interesante todas las intervenciones y las preguntas. Bueno, digamos que son como unas angustias compartidas lo que acabamos de hacer en este fragmento, porque cuando escuchábamos discursos como el de Bolsonaro, como el de Trump y los discursos locales, en un ejercicio de análisis del discurso, yo pensaba, esos discursos reflejan todos los estereotipos que por años han terminado aplastando la diferencia y la idea del otro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, ese desprecio por las mujeres indígenas, ese desprecio por las mujeres en general, o en el caso de Trump, ese desprecio por los latinos, es como si la historia era un giro y siento que estamos como a inicios del siglo anterior, ¿no? Como cuando en 1917 se usaba la categoría raza para lo que ya sabemos que pasó en su momento. Y entonces es aquí donde me llegan a la cabeza las críticas de Paul Preciado, Nancy Fraser, Judith Butler, Wendy Brown, y una de las profesoras mencionaba el neoliberalismo. Y es como, en efecto, cuando vemos estos discursos como un ataque al discurso de los derechos y a la fragilidad del discurso de los derechos, porque finalmente detrás de los derechos se requieren actores reales de poder que permitan materializarlo. Y estos escenarios lo que muestran es que estos actores que están agenciando los derechos todavía son muy frágiles. Y también son muy frágiles porque de alguna manera las mujeres tenemos, entre comillas, pequeñas ventajas de las que no gozábamos antes, los grupos disvalorados tienen pequeñas ventajas, los hombres blancos, heterosexuales, propietarios, tienen algunos derechos adquiridos, pero aún no hemos construido una conciencia frente a la dignidad como seres humanos. Y entonces digamos que las mujeres hemos agenciado algunas reflexiones teóricas por esa noción de exclusión continua, en donde además la noción de interseccionalidad ha permitido leer que entre todas las categorías de análisis, ser mujer siempre es una categoría que tiene más desventajas, ¿no? Ser mujer indígena, ser mujer negra, ser mujer obrera, ser mujer de clase desposeída, siempre las mujeres gozan además de esa doble discriminación por su condición. Luego, pero también está pendiente la tarea de los hombres, ¿no? Que los hombres piensen una forma de construir masculinidades más solidarias, masculinidades que reconozcan cómo a la larga es todo un engranaje económico, neoliberal, que al final nos suprime a todos. O sea, que más allá de cuáles son las ventajas que cada uno ha logrado ganar en esa conquista por los derechos, al final todos somos frágiles frente a esa estructura económica que nos arrebata. Entonces, detrás de esas ideas, por ejemplo, de Bolsonaro, de Trump, pues hay una maquinaria económica poderosa que no está pensando en las personas, sino que está pensando en los intereses. Y, por ejemplo, ahí es muy bonita la crítica de Wendy Brown, cuando Brown dice, el neoliberalismo ha logrado permear todas las esferas de la vida cotidiana. Todos estamos invadidos por esa noción de la producción y de ser sujetos productivos. Y entonces, al final, poco a poco nos vamos desdibujando y ya somos sujetos sin atributos, sin ciudadanía, sin derechos. Y creo que estos grupos poderosos que han logrado llegar al poder constituyen una alerta para decir,
si queremos conservar eso poco que hemos conseguido, tenemos que construir relaciones distintas. No ser, digamos, por ejemplo, no tener perspectiva de género, ¿sí? O sea, si yo soy una mujer, tengo que poder reconocer todas las opresiones que han vivido las mujeres. Si yo soy una mujer indígena, pues también. Si yo soy una mujer negra, claro que también. Si yo soy un hombre obrero, pues también tengo que ser capaz de leer que yo también he sido usado por el sistema y no regodearnos en nuestros privilegios, porque ya sabemos, y es lo que nos muestran estos sistemas de gobierno, que son unos privilegios muy frágiles. Entonces, pues tenemos una tarea que aún no se ha concluido, ¿no? O sea, esos feminismos contemporáneos lo que muestran justamente es que no podemos desestructurar injusticias de discriminación, de reconocimiento y representación, porque economía, cultura y política están imbricados. Eu agradeço mais uma vez a Liliana e a Ana Patrícia pela excelente exposição que nos deram a oportunidade de ouvir essa noite. Foi maravilhoso, foi um momento de aprendizado, de fazer aqui também o nosso lamento pela situação feminina no Brasil. Enfim, tivemos uma oportunidade única aqui de falar verdadeiramente dessas questões que tanto nos afligem, que também tanto nos libertam quando pensados na perspectiva do que está por se construir, do porvir. Quero anunciar o próximo encontro, da quinta-feira, dia 25 de junho. Nós vamos ter um encontro com a professora Riva Freitas, sobre a banalização da perversão, uma mirada sobre o filme Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo. Então, vamos ter esse encontro maravilhoso para discutir essa perversão que está aí nesse momento e esse discurso de ódio, toda essa maldade que anda passeando no nosso país e que, se Deus quiser, vai ser expurgada muito em breve. Com um pouco de esperança, nós olhamos para adiante e vamos deixar essa próxima semana chegar e construir, junto com essa base toda que nós já temos feito aqui, um novo Brasil, né? Dani, você quer dar algum recado antes da gente fechar? Sim, obrigada, Lilian. Queria primeiro agradecer também a belíssima noite que a gente passou aqui hoje, foi maravilhoso. E dizer lá, tiveram muitos elogios nas conversas do vídeo no YouTube. O vídeo ficará disponível e ao ponto que o vídeo vai andando, nós conseguimos ler todos os elogios que foram feitos no bate-papo, então fiquem à vontade. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigada pela participação. Eu já coloquei o link para o certificado, é só acessar, então fiquem à vontade. E era isso, professora Lilian, muito obrigada. Acho que foi nossa primeira transmissão ao vivo no YouTube com as professoras, então sucesso. Obrigada. Obrigada, um beijo a todos e boa noite. Boa noite. Muito, muito obrigada. Muchas gracias. Tchau.